Bienvenidos a Espacio Público, soy Álvaro Pop y para mí es un gusto de nuevo tener esta edición con el propósito de generar reflexión, encuentro, diálogo, en un país que necesita verdaderamente oportunidades para encontrarse consigo mismo, en un proyecto que intenta ese ejercicio, que busca asimismo intercambiar impresiones con los actores que hacen el ejercicio de la política en Guatemala. Estamos en un año particular, es el año de elecciones y en consecuencia el dialogar con los actores que hacen ese ejercicio es fundamental. Como lo hemos venido haciendo y como lo seguiremos haciendo en los próximos días, hemos tenido a los candidatos a la presidencia y en esta oportunidad para mí es un verdadero gusto en Espacio Público tener al general Otto Pérez Molina, candidato del Partido Patriota. Bienvenido, general. Bueno, Álvaro, muchísimas gracias por esta oportunidad. Estoy muy contento de poder dialogar, de poder platicar, de poder compartir con ustedes un poco el punto de vista sobre determinados puntos que son muy importantes para nuestra Guatemala. Así que muchísimas gracias por este espacio. Para empezar, una de las cosas que más me ha llamado la atención es regresar a este lugar. Estamos en la Academia de Lenguas Mayas, que era la residencia del ministro de la Defensa. La historia tiene sus particularidades. Así es, definitivamente. Yo tuve la oportunidad de estar aquí y era la sede del ministro de la Defensa. Yo estuve con el general Gramajo en el periodo ese de la transición, con todo el esfuerzo que el general Gramajo hizo para llevar al ejército a entender esa transición. Fue en el periodo del presidente Vinicio Cerezo. Y yo acompañé al general Gramajo aquí, por supuesto, era jefe del Estado Mayor del ministro. El ministro tenía un equipo que lo ayudaba a él personalmente y yo fui jefe de Estado Mayor de personal del general Gramajo y me sirvió de muchísimo aprender, un hombre con una gran valía, con un gran entendimiento y sirvió muchísimo en ese proceso democrático para hacer entender al ejército que no era el árbitro de lo que estaba sucediendo en Guatemala, que tenía que circunscribirse al rol que le correspondía. Y recordemos que en ese periodo se dieron dos sazonadas y fue el propio general Gramajo el que incluso se vio con riesgo él y su familia, pero que lograron aplacarse eso y después de incluso se llevaron a juicio a los que habían participado en eso. Y creo que eso fue como la última conjura para los golpes de Estado que se vivían anteriormente. Sí, lecciones de la historia, pero también lecciones en términos de los procesos que estamos viviendo. Después de ese periodo estamos en un momento particular, diría yo, de la democracia. Algunos le han denominado el cierre de un ciclo entre la guerra y la paz, el inicio de nuevos procesos. ¿Le parece lo mismo? Yo diría de que después de 16 años de haber firmado la paz, Álvaro, yo de verdad, como negociador y como signatario de los acuerdos de paz, me queda mucha frustración todavía de que esa paz no termine de llegar a Guatemala. Creo que la gran lección es, además de firmar y además de buscar todos los acuerdos que se firmaron, porque hay toda una agenda para seguir adelante y para el desarrollo del país, pero creo que lo que nos quedó pendiente es la construcción de esa paz. Y la construcción de esa paz pasa por los temas de fondo que se discutieron en la negociación. Pasa por el tema de los pueblos indígenas, pasa por el tema del desarrollo económico y situación agraria, pasa por el fortalecimiento del poder civil, que son los temas profundos en donde quedaron todavía, y en este momento todavía tenemos muchos compromisos que hay que cumplir. Y uno entiende que no se pueden hacer en un año, en 2 años, pero 16 años después deberíamos de haber avanzado muchísimo más y deberíamos de haber logrado construir un rumbo diferente al que hoy estamos viviendo, porque los recuentos que hoy hacemos después de 16 años es la violencia y la inseguridad está presente en nuestro país. 48 homicidios por cada 100,000 habitantes en Guatemala, mientras que el promedio a nivel mundial son 8 homicidios por cada 100,000 habitantes. Y si nos vamos a otro campo, en el campo del desarrollo social y en el campo del desarrollo rural, encontramos grandes rezagos y grandes brechas
Guatemala, lamentablemente, es uno de los países más desiguales de Latinoamérica. Cosa que se dijo desde los acuerdos de paz. Que quedó recogido ahí. Y precisamente en ese diagnóstico de los acuerdos de paz, porque una de las cosas tal vez más importantes de los acuerdos es que inicia con un diagnóstico de país. Nos dice qué tenemos y qué no tenemos. Después de todos estos años, ¿cuál es el suyo? Bueno, el diagnóstico para estas alturas, creo que seguimos siendo un país con grandes retos y grandes desafíos. Yo diría que hay tres para poder más o menos tener un panorama general. Tenemos tres grandes retos. Uno es el tema de la seguridad y la justicia. En un país que no es capaz de brindarle la seguridad a sus ciudadanos, y es la razón por la cual se organiza el Estado, pues entonces muchos mencionan que vamos camino a ser un Estado fallido. Yo creo que ese es un gran reto, lograr esa paz que se firmó hace 16 años, construir esa paz, lograr mejorar muchísimo los niveles de la inseguridad que hoy estamos viviendo. Y por otro lado, fortalecer la justicia. Yo encuentro ahí un gran primer reto. Luego, el segundo gran reto es lograr mejorar nuestros niveles de desarrollo social. Y aquí estamos hablando no solo de la desnutrición crónica infantil, que nos pone también en lugares deshonrosos a nivel latinoamericano y ahora a nivel mundial. Que aquí en Guatemala ahora escuché yo ya un término que se empieza a acuñar en donde hablan de la hambruna o del hambre verde. Porque hemos escuchado hablar de hambruna en lugares en donde hay desiertos, donde no llueve, donde las tierras no son fértiles. Pero países como Guatemala, con la potencialidad, con los recursos que tiene, pues ese es otro gran reto. Pero da la sensación entonces que tener los acuerdos de paz, sus resultados al final del día no son los que esperábamos. Estamos como con serios atrasos. Usted que firmó esos acuerdos, ¿qué desafíos ve en términos de su implementación o deberíamos de hacer vuelta de la hoja a la historia y empezar nuevos procesos? Yo creo que aquí hay varias cosas, Álvaro, que yo he identificado. Las identifiqué unas al principio y después cómo fue avanzando. Lo primero fue que nos faltó que la sociedad en sí lograra apoderarse de los acuerdos de paz. Creo que hubo un protagonismo muy grande, que uno lo entiende, que es natural también que los gobernantes de turno quieran como ellos decir, bueno, nosotros la logramos y nosotros somos los que logramos traer la paz a Guatemala y hacer la firma de la paz. Cuando creo que ahí ese como acto de protagonismo no era, ahí era la inclusión precisamente, decir, bueno, logramos una negociación, logramos hoy la paz, ahora nos toca a todos los sectores, a todos los guatemaltecos ser actores para lograr que esa paz se pueda construir. Y de esa manera, en la medida que los gobiernos de turno se fueron apoderando más, como que los otros actores se sintieron desplazados. Y luego vimos un relevo de gobierno en donde había mucha gente que estaba en contra de los acuerdos de paz. Ahí sí hay que decirlo abiertamente. ¿El momento en que perdimos el referéndum? Exactamente, perdimos el referéndum y después con el relevo de gobierno, el gobierno que entró, después había mucha gente que se resistía a decir los acuerdos de paz no son una agenda nacional. ¿Y son efectivamente en este momento? Yo creo que no están como una agenda nacional. Hay que hacer un esfuerzo para que verdaderamente se retomen esos compromisos y es una agenda nacional. Los acuerdos de paz son una agenda nacional. ¿Cosa que ustedes retomarían? Sí, nosotros tenemos el compromiso, lo tenemos contemplado, Álvaro, en las primeras hojas de nuestro plan de gobierno. Dice que nosotros estamos basados con el compromiso de lograr que los acuerdos de paz sean el eje central de nuestro plan de gobierno. ¿Cuánto se puede hacer en 4 años? En realidad hemos venido lamentando este cumplimiento de los acuerdos de paz en los últimos años. Y efectivamente usted lo plantea como una agenda, cosa que coincidimos muchísimos sectores. El desafío es, ¿4 años suficientes? No son suficientes 4 años. Pero sí son suficientes para dar pasos sólidos y para empezar a avanzar y ojalá establecer políticas públicas que después ya no se pueda retroceder. Siempre en un cambio de gobierno uno no sabe qué va a pasar y qué cosas se van a quedar afuera y qué se van a continuar. Pero deberíamos de hacer ese esfuerzo en la medida que se va empoderando más los diferentes sectores de la sociedad. Yo creo que aunque cambie el gobierno, esas políticas deben de seguir avanzando.
Y sí que yo creo que 4 años son importantes para volver a retomar y para volver a darle un reimpulso a los compromisos, que son muchos los que están pendientes. Vamos a hablar precisamente en el siguiente bloque del tema de pueblos indígenas, que de hecho en el marco de los acuerdos de paz, o uno de los acuerdos de paz más precisamente era el Acuerdo de Identidad y Derechos de los Pueblos Indígenas. Y en ese tema muy preciso, pueblos indígenas, Estado, en los últimos gobiernos hemos tenido más menos que más una relación con pueblos indígenas. ¿Cuál va a ser la diferencia de su gobierno? Muy breve antes de que pasemos al siguiente bloque. Bueno, yo creo que el primer esfuerzo que nosotros vamos a hacer es que Guatemala sea verdaderamente un estado intercultural. Yo creo que lo primero que tenemos que hacer, Álvaro, y no podemos seguirlo postergando, es ese gran reconocimiento que tenemos que hacer, que aquí hay diferentes culturas que debemos de respetarnos y que debemos de relacionarnos, y que haya una armonía y una buena relación. Pero el paso siguiente es que no puede haber discriminación, y la discriminación no solo es en el sentido de peyorativamente hacerle un trato a una persona, la discriminación también es la falta de oportunidades y los rezagos que se siguen viviendo en el interior, especialmente en el área rural y especialmente donde hay mayoritariamente están habitando los pueblos mayas, las comunidades indígenas. Los indígenas se mueren más rápido que los no indígenas. Ese es, según algunos, un indicador también de discriminación y racismo. Totalmente. Y en una realidad de esta naturaleza, 187 municipios del país tienen arriba del 70% de indígenas. Es contundente y hay cosas que quizás deberíamos empezar a hacer. Y ese empezar a hacer que haga la diferencia, ¿cuál va a ser en un gobierno patriota? Bueno, yo diría de que nosotros tenemos 2 ejes que son importantes, pero que además de estar planteados en términos generales, nosotros vamos a focalizarlo también precisamente en comunidades como esos 147 municipios. Creo que ahí hay que ponerle más el foco para que estos proyectos y estos programas puedan llegar y puedan verdaderamente empezar a dar las oportunidades en condiciones de igualdad, de equidad, que es lo que nos merecemos todos los guatemaltecos. Hay una discusión, y con eso estaríamos terminando este primer bloque, alrededor de oportunidad o actoría. ¿Qué necesitan los pueblos indígenas? ¿Qué quieren hacer los pueblos indígenas? Bueno, nosotros en el partido nosotros tenemos una secretaría que se llama Nimajay, y nosotros decimos, miren, nosotros en el partido no vamos a hablar por los indígenas. Queremos que sean ellos los que hablen y los que digan qué es lo que hay que hacer. Y la propuesta de ellos ha venido fortaleciéndose mucho. Obviamente nosotros tenemos que contrastarla también con otras organizaciones que hay en los pueblos indígenas para ver si estamos en el camino correcto. Pero yo creo que aquí las decisiones y la actoría de las comunidades indígenas es muy valiosa. Esto tiene que ir de la mano con las oportunidades, porque ellos pueden tener el deseo de actuar, el deseo de participar, como siempre lo han tenido, pero si esas oportunidades no se abren y no se propician, pues va a ser muy difícil. En los últimos gobiernos igualmente hemos tenido una disminución en el gabinete de gobierno de profesionales indígenas, mayas particularmente. Ese es un desafío también para el suyo. Sí, es un gran desafío. Es un gran desafío y por supuesto se habla de los ministerios, pero también más allá de los ministerios hay que hablar de la posibilidad de que participen en diferentes instituciones que juegan papeles importantes dentro de la vida del gobierno. Y esto pasa por direcciones, pasa por estar presentes en las instituciones, pasa porque se oiga la voz de los indígenas en las diferentes instituciones del Estado. Y eso creo que es muy valioso. Es un reto. Tenemos que aceptar lo que es un reto y tenemos que ver nosotros cómo vamos a enfrentarlo y cómo vamos a abrir esa oportunidad. ¿Cuántos diputados indígenas tienen ustedes electos? Electos, ahorita el número exacto no lo tengo, pero estamos, yo iría arriba de 20. Diputados indígenas. Sí. Efectivamente, el término de la representación o participación es uno de los grandes desafíos del país. Así Tuvimos en esta elección mayor participación.
Así es, hubo mayor disminuyó la participación. representación. Sí. 19 indígenas, de 13 que en algún momento creímos tener el inicio de la administración anterior, se cambia, volvemos a bajar. El país parece que participa más, pero se representa menos. ¿Qué hacemos en esa línea? Sí, yo creo que aquí hay que tomar decisiones importantes, tenemos que avanzar en que esas políticas o que estas acciones de las que se hablan se conviertan en una realidad. En una realidad ese es el intento que vamos a seguir conversando con el general Otto Pérez Molina. Soy Álvaro Pop, estamos en Espacio Público. Bienvenidos a Espacio Público, soy Álvaro Pop y para mí es un gusto de nuevo tener esta edición con el propósito de generar reflexión, encuentro, diálogo, en un país que necesita verdaderamente oportunidades para encontrarse consigo mismo, en un proyecto que intenta ese ejercicio, que busca a sí mismo. En Espacio Público tener al general Otto Pérez Molina, candidato del Partido Patriota. Bienvenido, general. Bueno, Álvaro, muchísimas gracias por esta oportunidad. Estoy muy contento de poder dialogar, de poder platicar, de poder compartir con ustedes un poco el punto de vista sobre determinados puntos que son muy importantes para... Como intercambiar impresiones con los actores que hacen el ejercicio de la política en Guatemala. Estamos en un año particular, es el año de elecciones y en consecuencia el dialogar con los actores que hacen ese ejercicio es fundamental. Como lo hemos venido haciendo y como lo seguiremos haciendo en los próximos días, hemos tenido a los candidatos a la presidencia y en esta oportunidad para mí es un verdadero gusto